el tema es mitos versus realidades. El mito del Benay Noah versus lo que es la realidad del Benay Noah. Y para eso vamos a presentar a la invitada Eliet de Salgado. Eliet de Salgado, vamos a hacer una pequeña reseña. Tiene 46 años, practica una vida monoteísta de hace 3 años, aunque sus inicios fueron desde 2016, cuando su hogar se volvió un punto de encuentro para algunas familias que también compartían las mismas inquietudes espirituales. En momentos el término noágida no era tan común y el interés que surgió de ella y todos los que estaban a sus alrededores estaba basado principalmente en una vida judía. Con muchos esfuerzos organizaron una comunidad emergente y empezaron una serie de estudios guiados y con la ayuda de Dios lograron una proyección pública seria y adaptada con estudios monoteístas. Algunos de los rabinos más favorables y elocuentes que le supervisan, el rabino Ariel Groisman, y hoy en día tiene la página reciente El Sendero de los Justos, junto con Ricard Filos, que vive en Israel, y Raquel Barza, residente en Panamá. Y actualmente, por supuesto, esta página cuenta con el aval y el apoyo de Brit Olam, el Centro de Habla Hispana, con los directores, el rabino David Shalem y Menashe Benítez. Así que, sin más que decir, presentamos con ustedes a la estimada Eliet de Salgado. Adelante, estimada. Hola, mucho gusto. Me da mucha alegría nuevamente estar con ustedes. El año pasado, pues, por razones de trabajo no pude participar en el evento que se organizó de los Noajidas, pero creo que esta es la primera ocasión que se celebra el Día de las Naciones y me da mucho gusto también tener la oportunidad de estar acá compartiendo con todos. Verdaderamente, el movimiento Noajida acá en Panamá, vamos a decir que está en sus inicios. Hace falta todavía mucha difusión, hace falta la organización de las personas, porque no se tiene aún una visión muy clara de lo que es el noajismo. Por eso el tema de los mitos y las realidades en esta ocasión es muy importante, porque hay demasiados mitos alrededor de lo que es ser noágido. Entonces, generalmente yo uso el término monoteísta porque es como más accesible para que las personas puedan abrirse y poder aceptar más o menos una explicación de lo que significa ser monoteísta de la Torá. Como bien dijo mi amigo Nehemías, estoy ahora administrando la página El Sendero de los Justos. Básicamente somos 3 mujeres las que estamos al frente, no porque sea una página dedicada a solamente mujeres. La idea es extender esta invitación a varones, a hombres que en su momento también puedan desarrollarse como líderes y como difusores del monoteísmo. Pero por el momento estamos Rivka Filos, ella también estuvo acá con nosotros hace ya un par de años que se trasladaron a Israel y hoy en día son conversos, gracias a Dios. Raquel Barza también está apoyándonos en esta nueva labor, donde nosotros nos hemos propuesto no solamente difundir el monoteísmo, sino desarrollar un sistema de enseñanza que sea accesible, que no sea únicamente limitado por la manera presencial, sino que tratar de llevar este conocimiento de una manera virtual, de una manera también accesible. Así que es una gran labor. Como dije, estamos dirigiéndonos ahorita mismo más que todo a las mujeres porque son las que han respondido más a este llamado. Entonces, queremos también tomarlo como una base de cambio porque sabemos que las mujeres tenemos mucho poder, pero no lo reconocemos porque estamos acostumbrados que en esta sociedad somos relegadas de alguna o de otra manera, de manera social, de manera laboral. Entonces eso limita la apertura de que las mujeres sepan acerca del monoteísmo y de cómo poder incorporarlo en sus vidas familiares. Entonces somos agentes de cambio, somos realmente un pilar muy fuerte dentro de nuestras familias porque la educación de nuestros hijos depende mayormente de nosotros. Ya, la primera enseñanza, la primera Torah que recibe un hijo es la de la madre, que es la que lo lleva 9 meses, lo pare, lo va criando, lo acompaña en su proceso educativo, social, de desarrollo. Entonces,
vemos que la mujer tiene un papel muy importante. Y eso es lo que nosotros queremos rescatar en la página del Sendero de los Justos. Así que en línea también está mi compañera Raquel Barza, que quisiera que a ver si nos da unas palabras también de bienvenida. Creo que ella está por ahí. Así, está como Elizabeth Parra. Activa tu micrófono, querida. Hola, hola, buenas noches a todos, compañeros de equipo, porque para mí todos ustedes somos todos un equipo. Tenemos una gran labor por delante. Baruch Hashem, que hemos llegado hasta este conocimiento y cada uno en el día a día nos vamos desarrollando y creciendo. Como mi compañera ha dicho anteriormente, así es, hemos estado ya hace rato desarrollando la página El Sendero de los Justos, junto con la señora Rita Filos desde Israel. Bueno, ahorita no está presente por el tema de horas, ¿no? Cambio de horarios, pero estamos muy animadas, tenemos un proyecto bastante ambicioso y estamos trabajando sobre eso. Es un gusto verlos a todos, me encanta estar acá, de verdad que sí, y bueno, estamos para seguir aprendiendo y creciendo en el día a día de tanto material que tenemos que abarcar y explorar. Gracias, Raquel. Bueno, el tema que vamos a tratar el día de hoy es, vamos a decir algo polémico, porque cualquiera podría decir que no hay mitos sobre los noajidas. Sin embargo, como es un término más o menos nuevo, la mayoría de personas que salen de la idolatría o de las religiones falsas no tienen un conocimiento certero de lo que es monoteísmo. Apenas entienden que ser monoteísta es tener la creencia en un solo Dios. Y ya con eso es suficiente, independientemente que crean un poquito en un santito o en algún personaje histórico que dicen que murió por los pecados de todas las personas. Y así, muchos otros ejemplos. Pero cuando uno sale de la religión falsa y quiere adentrarse dentro del monoteísmo, primero debe de ser muy sincero en saber o en preguntarse cuáles son las verdaderas motivaciones de querer cambiar toda una vida, porque el ser humano debe plantearse que todas las creencias que tiene hasta ese momento probablemente son falsas. Al principio uno piensa que es el 50%, pero luego uno se lleva el encontronazo que es prácticamente un 99.9% de creencias falsas, de paradigmas mentales, intelectuales, totalmente errados, basados en una verdad que no es una verdad. Es una mentira disfrazada con algo de verdad. Entonces, el monoteísmo implica una responsabilidad de querer transformar no solamente las creencias, el sistema de creencias, sino toda una vida. Es un sistema integrado en la vida personal y eso implica la vida familiar, la vida social, la vida laboral. No quiero decir con esto que el monoteísta o el noajida se convierte en una especie de religioso que cambió la religión anterior por una nueva, que ahora es más santo porque conoce un poquito más. No, no es así. Jacob dijo algo muy importante y quiero rescatarlo. Él dijo que el pueblo noajida o los noajidas deben de tener contacto con el pueblo de Israel. Y digo esto no con el afán de promover algún tipo de vínculo religioso para el noajida que desarrolle algún tipo de religiosidad, porque eso también es un mito, sino obviamente que nosotros como ciudadanos no tenemos mucho conocimiento acerca de las fuentes judías. Sin embargo, sabemos por escritos que cuando Dios entregó la Torá en el monte Sinaí, muchas naciones dijeron que ellos no querían recibir tales mandamientos. El pueblo de Israel lo aceptó y fue quien lo recibió. Fue quien organizó todo este conocimiento que ya venía
transmitiéndose de generación en generación. En el monte Sinaí lo que se hizo fue legalizar la legislación que ya se venía practicando. Entonces, ¿cómo hoy en día el monoteísta no va a tener confianza y no va a tener como punto de partida el conocimiento milenario de los judíos, la recopilación de la Torá, tanto oral como escrita, para desarrollar una vida monoteísta de acuerdo a la Torá? No religiosamente, sino de una manera ética, moral, basada en un monoteísmo puro y auténtico. Porque como bien también nos dijo Jacob, que es excelente la exposición de él, porque hizo más o menos una síntesis histórica y de las fuentes acerca de lo que viene siendo el noajismo desde sus inicios, porque noágida o monoteísta es básicamente desde que el hombre fue creado. Desde que el primer hombre fue creado, Dios le entrega a Adán el mundo y le dice, esto es lo que he creado, está a tu disposición, sírvete de él, administralo. Desde ahí, él recibió orientación, recibió leyes. Entonces, básicamente el ser humano nace y crece y se desarrolló y se transmitió de generación en generación una ética, vamos a decir, natural, donde matar significaba que no se podía hacer, tenía una penalización. ¿Cómo vemos eso? Si nos vamos bíblicamente, vemos el episodio de Caín y Abel. ¿Cómo sabía Caín que estaba malo matar? Porque ya se tenía un conocimiento previo, un conocimiento que se venía transmitiendo. Los que estuvieron en la conferencia del domingo con el rabino David Salem, precisamente hubo una pregunta de alguien acerca de este centro de estudios que se venía transmitiendo y que los patriarcas también desarrollaron ahí también su vida monoteísta, a partir de la cual se sentó las bases de lo que hoy conocemos como la religión judía o sobre el judaísmo. Entonces, eran escuelas, puntos de encuentro, donde se transmitía el conocimiento en la creencia de un solo creador, donde se transmitían leyes basadas en la ética y la moralidad. Son cosas muy básicas. Por ejemplo, el rabino Nissim Gaon, en la introducción al Tratado Brajot, él dice que las leyes y sus derivaciones se pueden derivar lógicamente. Quiere decir que lo que es lógico y lo que es racional, beneficioso para el ser humano, está contenido dentro de las leyes universales, porque están hechas para preservar y hacer que una sociedad sea moralmente y éticamente justa y sea fuerte, donde los puntos de desvío sean mucho menores, porque obviamente que el ser humano siempre va a estar fraccionado entre los que quieren seguir una vida piadosa y los que realmente quieren relajarse y decir, bueno, a mí no me gusta eso de restricción y yo me voy por la libre. Siempre sucede, lo vemos hasta en el reino animal, o sea, siempre hay organizaciones donde siempre tienen una ovejita negra, pero no por eso uno debe de descuidar la formación como monoteísta, teniendo una vida basada en valores morales. Entonces, pero el noajismo no es solamente tener conocimiento acerca de lo que son unas leyes básicas que me permiten convivir en paz con mis vecinos, con mi familia, con el mundo entero. No. Algo que también mencionó Jacob es, no hay que perder de vista hacia dónde vamos. Dijo él muy textualmente, vamos hacia un mundo de perfección, un mundo donde no tengamos tanta violencia, donde no tengamos corrupción. Todos estamos cansados de ver todos los días en las noticias, en cada uno en sus países, noticias de violencia, noticias de asesinatos, noticias de enfermedades. Ahora con todo y la pandemia, o sea, una nueva experiencia. Entonces, ¿qué sucede entonces cuando somos monoteístas y decimos, bueno, ahora sé que hay un creador, ahora sé que todo tiene un propósito, ahora sé que todo es para nuestro bien, pero ¿cuál es el beneficio? ¿A dónde me lleva eso?
¿qué es lo que yo puedo hacer con esto que yo estoy recibiendo, con esta transformación que yo tengo para ayudar el mundo y ayudar mi personalidad, mi familia, mi entorno? ¿Qué puedo hacer? Bueno, es ahí donde entra la vida piadosa de un monoteísta. La vida piadosa de un monoteísta no es solamente ser una persona altruista. Eso cuenta como mucho. No es una persona únicamente que trata de ser lo más ético en sus tratos sociales, laborales, que no mata, que no roba, que no come partes de un animal que aún está vivo, trata de no robar, de no meterse en relaciones ilícitas, en fin, lo básico. No, hay algo en la parte interior de cada persona que es la realización espiritual. Y es ahí entonces donde la Torá viene a enlazar tanto el conocimiento de las leyes, la tradición escrita con la tradición oral, la transformación espiritual, el cambio que viene desde adentro, el cambio de los paradigmas. El problema es que el noajismo, como se ha enseñado hasta ahora, no ha tenido como la didáctica de que la persona debe transformarse primero, tratar de encontrar cómo el monoteísmo transforma la vida de las personas y de ahí llevar esto hacia afuera, de manera que el monoteísta sea alguien consciente de las responsabilidades y de las obligaciones que tiene con la humanidad, porque no es solamente con nuestro entorno, es con la humanidad completa. Entonces, se enseña entonces lo que hasta ahora se había enseñado, porque no hasta hace mucho el noajismo se enseñaba de una manera religiosa, y de ahí surgen tantos mitos, de una manera religiosa, que el noajida prácticamente lo que hacía era una sustitución de la religión anterior a una nueva religión, una pseudo religión, pseudo judía. Y digo esto con mucha propiedad porque en un principio, nosotros acá en Panamá, éramos un grupo de familias, éramos muchas familias que estábamos interesadas en la transformación. Ya estábamos saliendo de la idolatría, teníamos muchas preguntas. Sin embargo, como no había una didáctica del aprendizaje y la enseñanza del monoteísmo, se llegó a mucha confusión. Y entonces empezamos a adoptar muchas prácticas judías adaptadas a una vida gentil. Eso que a la final, ¿qué era? Eso era inventarse una nueva religión, que los que han estudiado algo más de las leyes universales saben que tenemos prohibido el crear una nueva religión. Entonces, ¿pero por qué? Porque no había todavía una didáctica de enseñanza. Obviamente, ya hace un par de años atrás, las cosas han ido cambiando. Las personas están más instruidas. Los rabinos también han hecho un poco más de énfasis en enseñar, de poder mostrar también las fuentes donde está escrito y se habla del monoteísmo o de los noajidas, tal y como Jacob lo hizo en un principio, que me pareció también un punto muy importante, porque cuando un judío habla sobre esto y no tiene fuentes, entonces dice que la gente dice, y uno mismo dice, estos nos quieren hacer religiosos como ellos. Y los de afuera dicen, pero estos ¿qué son? ¿Son judíos o son qué? Generalmente el término que se utiliza es mesiánico. Entonces, a partir de ahí, de esa falta de conocimiento, a esa falta de didáctica de enseñanza, se producen muchos mitos. Y entonces, uno de los mitos, y yo creo que es el punto más importante, es si el noajismo es una religión. Es una pregunta muy recurrente en la página. Hay muchas personas que siempre insisten y nos dicen, ustedes son una religión, no son una religión. Incluso hubo alguien que dijo que históricamente no podíamos encontrar evidencia
acerca de pueblos completos o de ciudades o grupos que tuvieran este tipo de comportamiento, que tuvieran este tipo de fe. Obviamente le tuve que decir totalmente de acuerdo con usted, porque no lo va a encontrar, porque los noahidas, los hijos de Noé de la Torá, convivían con el pueblo de Israel. Entonces, no podemos decir que existió un país, existió una nación o existió un grupo en alguna localidad que pudiéramos decir, esos eran los hijos de Noé. Pero los hijos de Noé, incluso los que hoy conocemos como judíos, también eran hijos de Noé. Entonces, una locación de monoteístas primitivos, el mundo entero. Así de sencillo, esa es la respuesta. No existe una locación específica, porque es el mundo entero. Entonces, muchas de las cosas que también rondan alrededor del desconocimiento es acerca de los rezos. Definitivamente, cuando uno comienza dentro del monoteísmo, uno quiere comunicarse con su creador, y no porque dentro de las religiones anteriores de donde venimos teníamos una manera muy particular de comunicarnos supuestamente con Dios. Pero ahora esa comunicación es un poco diferente. Entonces, muchos empiezan a pensar que la única manera es por medio de un libro, de un sidur, o por medio de algún contenido que alguien compartió por la internet, y esa es la única manera de comunicarse con Dios. Cuando la respuesta, el mito se desmiente cuando uno se entera dentro de este camino, dentro del saber de las leyes, que no es necesario un intermediario para comunicarse con Dios. Definitivamente el sidur sí es necesario cuando uno está dando los primeros pasos dentro del monoteísmo, porque uno necesita, como dije en un principio, romper todos esos paradigmas. Y cuando se rompen esos paradigmas es como un bebé que no camina, no sabe cómo caminar, no sabe cómo conducirse. Incluso uno siente miedo hasta cómo de dirigirse al creador. Si lo que uno va a decir con sus propias palabras, de repente uno dice, voy a ofender a Dios. Entonces necesita la didáctica de cómo dirigirse, de llenar su mente con nuevas palabras, con nuevos sentimientos de amor y de devoción al Creador por medio de un sidur. Un sidur, obviamente, que tiene que cumplir también ciertos requisitos, porque por internet circulan también mucha información y es mucha información que también está muy viciada. Son muy pocos los lugares que tienen sidurín que realmente podríamos decir que son aprobados, que tienen una trayectoria por los rabinos y el equipo de edición de este documento. Entonces, el mito número 2 es ese. Necesariamente el noágida necesita un sidur para comunicarse con Dios. En un principio vamos a decir que sí, cuando se está educando sí se necesita. Luego de eso uno va desarrollando la confianza y las palabras van fluyendo. El ejercicio es siempre tener una disciplina constante, no solamente de tener una guía didáctica como el sidur, sino una guía constante de conversación interna, de una reconversión, un reconocimiento de cómo espiritualmente uno encuentra una realización justa, ética, moral, y que esté de acuerdo a la voluntad de Dios escrita en la Torá. Así que por ahí también alguien preguntó que si el noajismo es una legislación mandada por el Creador. Decidí tocarlo porque en realidad la respuesta en lo personal es sí y es no. ¿Es una legislación mandada por Dios? Sí, porque desde un principio se la transmitió a su creación. Luego la corroboró en el monte Sinaí y quedó escrita.
Entonces, vemos el contraste tanto de lo escrito como lo que ya se venía practicando, lo que ya se venía conociendo. Entonces, no es básicamente un mito, quizás no, pero sí creo que vale la aclaración, porque muchos dicen que decir legislación es como decir una ley muerta, una ley que alguien la leyó, la escuchó y la olvidó, porque no se pone en práctica. Entonces, ¿es una legislación? Sí, porque te obliga a hacer una transformación también visual. Los demás miran cómo la vida de una persona que se adentra dentro de las leyes de Noah o de Noé se va transformando. Tal como los videos que presentaron anteriormente, muchos de los estudiantes, muchos de nosotros, ha tenido la oportunidad de ir dando muestras de transformaciones en sus relaciones sociales, laborales, familiares, y en sí mismo tiene una nueva visión de sí mismo. Se desarrolla como un empoderamiento. La persona se vuelve más segura de quién es, del valor que tiene, porque estamos acostumbrados a ser tomados a menospreciados. El ser humano, la costumbre normalmente cuando no hay temor del cielo es menospreciar a otros seres humanos para sentirse bien. Eso es parte como de una cultura general. Sin embargo, el monoteísta va desarrollando un sentido de confianza que lo empodera cada día más. Tanto así que llega a un convencimiento y a una responsabilidad de querer transmitir ese conocimiento que lo está transformando, difundirlo hacia otras familias. Y eso es básicamente lo que estamos haciendo acá. Todos los que estamos en este momento, en esta reunión, es porque hemos sentido ya la responsabilidad de dar a conocer cómo el conocimiento del monoteísmo, cómo el conocimiento de esta nueva identidad puede transformar, si ha transformado nuestra vida, podemos también transformar el mundo, porque todos queremos que nuestro mundo cambie, todos queremos tener leyes que sean justas, todos queremos un mundo de paz. Esa es nuestra visión, esa es nuestra misión también, nuestra responsabilidad. Creo que aquí alguien escribió algo, que el noajide es un solitario en su comunidad. Estamos rodeados de idólatras y llegamos al monoteísmo por un camino construido a través de la razón. En un principio, el monoteísta, sí, se vuelve un solitario, porque no es agradable estar con una persona que de repente se vuelve aburrida, empieza a cuestionar todo, empieza a preguntar. Y esta costumbre está basada en idolatría, o está basado en mentira, o está basado en algún placer pasajero. Entonces se vuelve aburrido en un principio. Entonces uno se vuelve como un solitario. Eso es sencillo. Nos encontramos en una disyuntiva. Pero el camino, la perseverancia es lo que realmente nos va dando la seguridad y la responsabilidad de poder ir creando comunidades, como todas las que están aquí presentes. Ahora, otro aspecto que me gustaría tocar es acerca, cuando uno comienza dentro del monoteísmo, si somos mujeres, empezamos y nos cubrimos el cabello. Si antes nos vestíamos de pantalón, de repente, como queremos emular el comportamiento de la mujer judía, nos identificamos con esa piedad, con esas virtudes piadosas, y queremos también entonces vestirnos igual. Si antes nos poníamos camisas de tiritas, pues ahora ya nos ponemos camisas de cuello alto, de manga larga, de falda larga, no usamos pantalón, pero no digo que está mal, pero la mujer debe preguntarse cuál es la motivación de vestirse así. En realidad es porque lo considera como una nueva costumbre de la que no ha concientizado el porqué de esa costumbre. Así lo vemos desde el lado noágida, monoteísta, de la humanidad, de un gentil justo. El vestirse de una manera provocativa expone a la mujer a situaciones de peligro, de riesgo para su vida. ¿Por qué? Porque en la calle hay muchos
abusadores, si son niñas hay muchos pedófilos. Entonces, el vestirse de una manera inadecuada conlleva a un riesgo para su vida. Pero en un principio nadie piensa sobre esto, sino que sencillamente quiero transformarme porque se mira bonito cómo se visten las mujeres judías y yo también me quiero vestir. Entonces, ¿qué pasa? No es un cambio que viene desde adentro. Es como superponer la religión falsa como una nueva pseudo religión. Entonces, como dije, en un principio, el monoteísmo conlleva un replanteamiento completamente de la vida. El rabino Groisman, en su momento, cuando tuve la oportunidad de estudiar con él, algo que a mí me impactó mucho fue que él nos dijo, vas a tener o van a tener ustedes, que éramos un grupo, van a tener que derrumbar todos esos muros de falsas creencias, totalmente. Y es verdad, en el momento uno lo ve como un choque, pero es verdad, porque para poder uno adoptar una nueva manera de vivir, uno debe de romper las bases de lo que ha creído hasta ese momento. Cuestionar absolutamente todo, porque no se puede construir una casa y menos un conocimiento de vida que se transmitirá de generación en generación sobre una mentira o sobre una base que no está firme. Entonces se necesita romper eso. Bueno, en un principio las mujeres monoteístas no necesitan hacer una transformación radical. Eso se va a dar, sí se da, de una manera gradual, con conocimiento, con responsabilidad, que sé que si yo me visto de una manera ya más recatada, voy a tener más beneficios que disgustos. ¿Por qué? Porque ya mi belleza no va a andar expuesta a cualquiera. No voy a estar expuesta tampoco a que personas del otro sexo me falten al respeto. Y mucho menos que malentiendan el conocimiento que en ese momento yo estoy adquiriendo. ¿Por qué? Por ejemplo, yo salgo a la calle y me pongo un jean apretado, salgo con tiritas, pero si pueden ver en mi muro, dicen que yo soy monoteísta. Entonces contrasta la realidad de lo que yo soy a lo que yo estoy mostrando. ¿Por qué? Porque la transformación no ha sido desde adentro, ha sido únicamente como para llenar las expectativas de una costumbre, de algo que me gustó y que yo quiero también repetir. Entonces, el monoteísmo es una transformación completa. A mí me gusta repetir eso, es una transformación completa, porque es un proceso que en un principio uno no le encuentra el sabor, no le encuentra sentido, pero conforme pasan los años, uno va encontrando un alivio porque la mente se va liberando de tantas mentiras, de tanta opresión, y uno encuentra su valor, encuentra su lugar en el mundo. Eso es lo que pasa, que las otras religiones nos dicen que tenemos un lugar en el mundo, pero a la vez nos minimiza, no nos ayudan a desarrollarnos el potencial que tenemos, que podemos ser sabios, sabios en nuestros conocimientos, sabios en nuestras profesiones. Nos limitan a un conocimiento de una interpretación que se repitió de generación en generación, y cuando alguien se atreve a cuestionar o a preguntar, es descartado. El monoteísmo no, te va abriendo esas puertas del conocimiento, porque en lo personal yo soy muy floja para la historia. A mí me preguntan de historia y a mí me gusta, y en el momento yo lo puedo aprender, pero pregúntenme una semana después, me acuerdo de lo más esencial, pero de fechas, de situaciones, a mí se me olvida. Pero el monoteísmo sí, sistemático, te va llevando también en una necesidad de querer indagar, de querer saber cómo yo puedo también influir dentro de mi país en las leyes, para que las leyes sean más justas, para que se impulsen nuevos proyectos sociales, porque el NOJIDA también es reconocido porque promueve hechos altruistas, situaciones en las que pueda favorecer y beneficiar a otras personas. Entonces, no hay que perder la visión. Hago mía también las palabras de Jacob. No podemos perder hacia dónde es que vamos. ¿Para qué estamos estudiando monoteísmo?
¿Para qué nos hacemos llamar noajidas? ¿Para qué defendemos el noajismo como lo mejor? ¿Por qué lo hacemos? Debemos siempre tener respuestas de por qué, porque siempre las preguntas van a ser, ¿son una religión? ¿Por qué ustedes se visten de blanco y negro si no son judíos? ¿Por qué las mujeres visten falda y se cubren la cabeza si no son judías? ¿Por qué rezan 3 veces al día? ¿Por qué mejor no se vuelven judíos? ¿Por qué los rabinos les niegan la entrada al judaísmo? O sea, siempre, constantemente, no hay que dar por hecho las cosas. Hay que cuestionar absolutamente todo. De eso se trata el monoteísmo auténtico de la Torá, de cuestionar todo, porque el conocimiento no es absoluto, y para tener una certeza de tener un conocimiento seguro y firme en nuestras vidas, debemos de pasar nuestra vida también cuestionando si lo que aprendimos hoy tiene alguna utilidad y está dentro de los parámetros que están dictados en la Torá. Entonces, en algún momento los noajidas vamos a ser sabios en nuestras legislaciones, en nuestros países, en nuestras comunidades, en nuestras ciudades. ¿Sí? Sí, porque estamos iniciando este movimiento. Este movimiento no viene desde el siglo XIX, cuando hubieron sus primeros inicios de manifestación pública. Pero necesitamos formarnos con conocimiento verdadero, con tener la seguridad que lo que estamos haciendo, la responsabilidad que tenemos de difundir el monoteísmo, sea para transformar y mejorar este mundo que ya de por sí está bastante viciado. Entonces, ¿es posible que el noajida pueda retomar para sí algunas costumbres judías? El mito es que sí, pues, que el noajida ha retomado muchas de las costumbres judías, incluso muchos mandamientos. Hay muchos que celebran Shabbat, hay muchos que quizás hasta se han puesto tzitzit, hay muchos que rezan 3 veces al día. Entonces, sin embargo, la halajá dice, la halajá de los Benei Noach, que es posible que un noajida pueda tomar mandamientos judíos para sí cuando son para fines didácticos o de aprendizaje, o para reafirmar su conocimiento. No son una obligación, pero en su momento sí se pueden hacer. Entonces, sí se puede hacer, sí se puede emular algunas costumbres judías que sirven para el mejoramiento de uno mismo. Por ejemplo, el Shabbat. Definitivamente el Shabbat no es para el gentil. Está dicho y hecho para el que es judío. Sin embargo, nosotros tenemos el permiso de conmemorar esta fecha como un recordatorio, no solamente de que Dios trabajó los 6 días y descansó el 7º, y ese día lo podemos dedicar como gentiles, como noajidas, como justo de las naciones, como un día familiar. No necesariamente tiene que ser el mismo viernes a la noche, porque todos trabajamos. Y aunque quisiéramos, no tenemos el tiempo. Estamos cansados, llegamos cansados del trabajo, no vamos a disfrutar. Los judíos, sin embargo, como esa es su costumbre, ya desde las 3 de la tarde, out y cada quien a su casa a prepararse. Entonces, nosotros como gentiles tenemos la libertad de conmemorar este día al día siguiente con un almuerzo, puede ser el sábado, puede ser el domingo. Entonces, adquirí el mandamiento judío como con lógica y una racionalidad para el beneficio mío, sí. ¿Por qué? Porque este evento que yo estoy recreando como una conmemoración sirve como un acercamiento familiar. Muchos de nosotros no nos vemos en todas las semanas con nuestras propias familias, con nuestros propios hijos, por el ritmo de trabajo, por el ritmo de vida que llevamos. Entonces, ese día que nosotros dedicamos como una conmemoración al Shabbat, al día santo, sirve como una didáctica de crear una nueva costumbre familiar que nos permite acercarnos, y eso también entonces incentiva que las demás personas pregunten, oye, pero eso que tú estás estudiando te está transformando, y yo veo que ahora tu vida es mucho mejor, o yo veo tus hijos que están mucho más obedientes. Pero
es ¿por qué? Porque uno cuestiona, uno debe empezar a cuestionar. Como mujeres, nosotros debemos cuestionar. ¿Por qué me visto de tal manera? ¿Por qué ahora yo me debo vestir de tal manera? ¿Por qué yo rezo? ¿Por qué ahora yo debo de rezar? Como yo puedo también difundir esta verdad a otras mujeres, a otros entornos familiares. Entonces, hay muchas cosas que se van a ir siempre dando en el camino y se va a ir malentendiendo lo que es el monoteísmo y sobre todo lo que es el noajismo. Definitivamente Dios es sabio y los hechos históricos hablan de por sí de esta sabiduría. Me refiero a que en un inicio el rabino Ben Amosek, los que han estudiado acerca de la historia de las leyes noajidas, cómo fue el inicio de este nuevo ciclo de difusión del monoteísmo. Bueno, sucede que Aimé Palier era una persona católica, no era judía. Sin embargo, quería también, le llamaba la atención la vida del judío y quería adquirir esa vida para sí, no siendo judío, obviamente. No quería convertirse, o tal vez sí, pero bueno, quizás tenía muchos impedimentos, no lo sé. Pero el asunto es que la historia dice que creo que solo tuvo un encuentro, una oportunidad de hablar con el rabino Ben Amosek. De este encuentro se sucedieron muchas comunidades emergentes que no tuvieron su desarrollo como lo tenemos hoy en día, como lo estamos viendo, debido a la guerra. Lo que quiere decir que si ese movimiento hubiese seguido desarrollándose, probablemente se hubiera vuelto una pseudo religión. ¿Por qué? Porque la persona que promovió o que despertó este movimiento lo hacía con la intención de hacer un sincretismo de la vida que ya tenía con la vida piadosa o la vida religiosa de los judíos. Sin embargo, los hechos dicen de que estos grupos no tuvieron mayor repercusión. Sin embargo, el movimiento quedó registrado, el término quedó registrado, la historia quedó registrada. Entonces, eso es también un evento que nosotros debemos siempre tener presente hacia dónde vamos. Si lo que estamos haciendo no está cayendo en una pseudo práctica disfrazada de piedad, de ética, encaminada a emular una vida judía que no nos corresponde. Obviamente que hay personas que hacen este esfuerzo y bueno, con la ayuda de Dios lo logran. Y el caso son nuestros amigos de la familia Filó, que es la persona Rivka Filó, que también trabaja con nosotros como administradora dentro de la página. Ella era noajida y sin embargo ellos hicieron todo su esfuerzo, dedicaron su tiempo, sus recursos, lograron trasladarse a Israel, hoy viven allá y son conversos. Entonces sí es posible, sí es posible. Así que como ven, los mitos y las realidades no son nada tenebrosos, sin embargo son muchas mentiras, mucha desinformación que existe acerca del noajida, como el rezar 3 veces al día o rezar cubriéndose la cabeza. En un principio quizás, como dije anteriormente, sin conocimiento es posible hacerlo, pero hay que preguntarse, ¿por qué me voy a cubrir la cabeza? Ah, porque por piedad, porque quiero reconocer con este acto que existe un ser superior que me creó y está encima de mí y esto es una forma de respeto, bien. Pero si es por sencillamente imitar el comportamiento de un judío porque me gustó, porque movió mis emociones, entonces ahí estamos cayendo en siempre apoyar lo que son los mitos. Las personas entonces van a buscar imitar este tipo de comportamiento como lo podemos ver en muchos grupos mesiánicos, que eso es lo que hacen. Imitar sin conocimiento. Así que básicamente eso era lo que traía para ustedes. Son más que todo aclaraciones acerca de lo que es una vida monoteísta, de llevar un poco más acerca del conocimiento
de lo que nos lleva a vivir como monoteístas de la Torá, como transformadores de nuestras sociedades. Somos el punto de inicio en nuestros países para llevar algo de luz, no solamente a nuestras familias, a nuestras comunidades y en nuestros países. Que tengamos voces que en algún momento sean tomados en cuenta para las legislaciones de nuestros países, porque también nosotros podemos hacer cambios a nivel nacional. Cada uno, no sabemos si aquí hay algún diputado o un próximo diputado o un próximo presidente, y mucho mejor para nuestros países si tiene como base el monoteísmo como pilar en su interior de transformación, que sería una cosa bellísima. Así que si alguien tiene alguna pregunta o quisieran agregar algo más. Yo creo que, estimada Elied, ha sido un tema de verdad bastante gratificante y ha sido, la verdad, muy idéntico, y la verdad creo que varios de nosotros nos sentimos identificados con lo que usted expone en varios aspectos, ¿no? La primera tendencia que tiene el no judío de querer imitar o visualizar al judío y querer imitar todo, el atuendo, lo que ellos hacen, las costumbres, pero eso yo diría que es algo, podríamos charlar más, pero lo podríamos resumir como que es algo normal en un principio. Es algo que el noáquida se encuentra, tiene que empezar a desaprender todo eso y saber de que tiene su propia identidad, tiene sus propias costumbres y no necesariamente tiene que imitar lo que no es. Y lo que usted pone, básicamente lo que dijo es fantástico, lo de Amiel Palier. Yo lo leí también en el libro Israel y la humanidad, fue uno de los primeros encuentros que tuve. Antes de Amiel Palier me lo enseñó mi mamá y mi papá, porque me dice, si vos no sos judío, ¿para qué querés ponerte a imitar algo que no sos? Sí. Y después, cuando seguramente el rabino Eliyahu Ben Amosé, en su libro, cuando se encuentra con esta persona, y le dice, se plantea justamente la misma pregunta. Si Dios me hizo no judío, es por algo. O sea, ¿que acaso él se equivocó en no hacerme no judío? Si así él hubiese querido decir, bueno, vos, Nehemías, vas a ser judío, me lo hubiese hecho. Pero ahí es donde uno se da cuenta de que si Hashem lo creó no judío, monoteísta, y tuvo que pasar un proceso y llegar hasta acá, es por algo. O sea, Exactamente. Hoy en día lo vemos así. El problema es que nosotros tenemos la tendencia a creer que la realización del ser humano se encuentra dentro de una religión X, Y o Z. Y no necesariamente es así, porque como noajidas no tenemos una religión, no somos una religión, y tenemos un potencial de desarrollarnos tanto en conocimiento como en obras piadosas. Podemos ser tan religiosos como lo podría ser un judío. O sea, el nivel de desarrollo espiritual de un noajida es quizás aún mayor que la de un religioso. ¿Por qué? Porque tiene muchos campos de acción. No tenemos limitación. Sí tenemos precaución, pero no tenemos una limitación que nos diga no puedes hacer esto o no debes hacer aquello. Obviamente que tenemos un marco de referencia que son las leyes noajidas, las leyes básicas que tenemos como seres humanos. Pero nuestro nivel de desarrollo y de influencia no tiene límites. No tenemos un límite. Sí, totalmente de acuerdo. En realidad, admiro la labor que hacen ustedes como líderes. Sé que este no es el primer evento masivo que hacen y es importante esta labor porque a partir de acá se difunde un conocimiento que antes era poco y era poco conocido. Sin embargo, hoy en día podemos ver que hay muchos gentiles que nos estamos preparando para poder transmitir este conocimiento. Y eso debe ser prácticamente un valor muy importante que todos debemos tener en cuenta. Como dijo Jacob, no podemos perder de vista hacia dónde vamos. Y yo digo, pues, tampoco hay que perder la oportunidad de formarse en todas las áreas del conocimiento que tengamos oportunidad, porque esa es la herramienta que tenemos para poder incidir en el cambio de nuestros países, que nuestras comunidades sean agentes de cambio, que las mujeres seamos agentes de cambio en nuestras familias, porque tenemos a cargo
la familia completa. Si lo vemos así, nuestros hijos, la vida de nuestros hijos depende de lo que nosotros le enseñemos. ¿Qué moralidad le estamos enseñando a nuestros hijos? ¿Qué están aprendiendo? ¿Qué moralidad es la que estamos mandando acerca del matrimonio? O sea, son valores muy esenciales, muy importantes que no podemos perder de vista. Y los hombres, bueno, el hombre igual tiene un valor y una responsabilidad tanto, si no igual que la mujer, porque los valores del hombre son muy fáciles en discurrirse, en responsabilidad. Muchos pueden decir, soy hombre y no tengo mucha responsabilidad. O sea, mi trabajo es traer el sustento y ya, eso es todo. No es así, porque también el hombre tiene muchos valores, también tiene una Torá que transmitir a su familia, una Torá que se puede también enseñar a los demás. Así que todos somos importantes, todos tenemos mucho potencial y tenemos mucho que entregar. Y este tipo de actividades es lo que enfatiza. Así que seamos agentes de cambio, no dejemos de estudiar, no dejemos de enseñar, no esperemos a que nos sentemos frente a una cámara y desde ahí enseñar. Enseñamos en nuestras casas, enseñamos cuando vamos al supermercado en chancleta y con la bolsa de compra, porque ahí nos encontramos a alguien y ahí hablamos. Enseñamos cuando vamos en el bus y el compañero de viaje de repente nos saludó. Enseñamos en la parada del bus, enseñamos en cualquier lugar. Tomemos cada oportunidad como una opción que Dios nos manda para ver qué hacemos. Porque cuando nos vayamos de este mundo, nos van a preguntar qué hicimos con todo lo que aprendimos, qué hicimos con todo lo que tuvimos la oportunidad de aprender y no enseñamos. Y ya creo que cuando a las personas se nos van acabando las fuerzas, uno empieza como a cuestionarse la vida. Bueno, ese es el principio de un monoteísta, cuando empieza a cuestionarse, cuando su mundo empieza a tambalearse. El mundo de un monoteísta no se tambalea únicamente por las creencias, se tambalea desde el corazón, desde las entrañas mismas, porque se despierta una nueva pasión de llevar este conocimiento verdadero al mundo entero. Somos luz de las naciones y tenemos una grandísima oportunidad. Así que muy agradecida por esta oportunidad. Espero que el próximo año también nos volvamos a encontrar y podamos ver muchos más líderes, muchos más miembros y, ¿por qué no?, alguna que otra persona que ya haya alcanzado niveles importantes dentro de su país y que ya esté en proceso de transformación de la legislación de su país. Así que bueno, muchísimas gracias.